que quiero primero compartir el título del mensaje, es la fortaleza de la debilidad. Amén. La fortaleza de la debilidad. Escuche bien, si no trajo para anotar porque no está ahora, pero usted se va a llevar el mensaje ahí guardadito. Sé que todos nosotros tenemos debilidades. Muchos de nosotros venimos lidiando con debilidades de muchos años, de mucho tiempo. Lamento decirle que muchas veces esa va a estar ahí de por vida. ¿Sí? Lo que sí te quiero decir es que tenemos a Dios de nuestro lado. Somos seres humanos con debilidades, con dificultades, pero lo importante es que nosotros ya aceptamos a Cristo y nosotros nos fortalecemos en Él y podemos vencer diariamente y dejar que esa debilidad no gobierne mi vida. Amén. Ahí está el secreto, que no debe gobernar en tu vida. Pero bueno, eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo de santificación. Yo quiero contarles que un hombre, como sabemos y lo conocemos, el apóstol Pablo, quien escribió 13 epístolas, así que fue un hombre que realmente fue transformado por Dios. ¿Amén? ¿Cuántos fueron transformados? ¿Cuántos tuvieron un encuentro de esos que fue un antes y un después, que jamás volvieron a ser las mismas personas? Bueno, de hecho, con debilidades, pero no volvieron más al mundo, no fueron más esclavos del pecado. Por lo tanto, Pablo fue un hombre maravilloso que fue transformado por Dios en un encuentro camino a Damasco. Pero yo veo que este hombre que predicó en diferentes ciudades, llegó a una ciudad creo que todas eran difíciles, pero una de esas ciudades era la ciudad de Corinto. Corinto fue una ciudad, ustedes saben que antes del Imperio Romano estaban los griegos, ¿no? Así que muchas ciudades tenían culturas, tradiciones, religiones, demonios de los griegos. Así que Corinto fue una ciudad donde costó mucho porque había mucha idolatría, mucha inmoralidad y mucho pecado. Pablo llegó a ese lugar en el siglo II, pero ahí cuando Pablo llegó, se encontró por supuesto que hermanos que aceptaron. Siempre hay un remanente que dice, sí, yo creo, yo quiero, yo acepto, yo me desprendo de mis padres y de todas las tradiciones y culturas y cosas así. Entonces hay gente que aceptó, pero siempre había una minoría que no le daba lugar a Pablo, ¿no? Muchas veces están dentro de la casa, muchas veces son los que vienen y se sientan acá. Entonces Pablo muchas veces tuvo que lidiar con ese tipo de gente. Pablo tuvo que defender su ministerio por 3 capítulos así, directos, después ustedes lo ven en su casa. Primera de Corintios, ustedes ven que desde el 10 al 12 Pablo defiende su ministerio. Y yo veo que cuando él defiende su ministerio, comienza a hablar de cosas muy importantes que ya vamos a hablar ahora. En síntesis, Pablo fue rechazado por un grupo menor de gente. Pablo tuvo que defender su ministerio. Un hombre que dio la vida por Jesús. Tuvo que defenderse, tuvo que decir muchas cosas que de hecho las hacía, pero muchos no lo reconocían. ¿A usted lo han reconocido cuando fue cambiada su vida en su casa, en su barrio, sus compañeros de trabajo, de escuela? Muchas veces recibimos rechazo, ¿no? A pesar de haber cambiado nuestra manera de vivir o haber cambiado nuestra mente acerca de Dios y de la familia, etc., muchos somos rechazados y aún duele más cuando es en casa, ¿o no? Duele más cuando son los íntimos, aquellos que viven con nosotros. Bueno, Pablo sufrió eso también. Pablo sufrió aquel rechazo de los hermanos que deberían haberlo aceptado y se convirtieron en gente que lo hostigaba, que lo oprimía, que lo perseguía. Pablo fue entonces el autor de varias cartas, como les dije, y ¿saben de qué lo acusaban? De ser un hombre que escribía de una manera, pero que cuando se presentaba era duro. ¿No? Perdón, al revés. Él cuando se presentaba lo trataban de tímido, pero cuando escribía era duro. Eso quise decir. Que cuando escribía sus cartas confrontaba, ¿no? Vieron que las cartas confrontan las de Pablo, pero cuando se iba personalmente lo trataron de un hombre tibio, tímido, que no decía lo que escribía. De eso lo acusaban. Y algunas cosas más, de que no era un buen orador o un predicador, que sus mensajes eran flacos, tibios,
¿no? Que no llegaban, que no valían. De eso lo acusaban a Pablo. Impresionante, ¿no? Usted no puede creer, pero así lo acusaron a Pablo. ¿Por qué? Porque en ese lugar especulaban mucho. Porque en ese lugar miraban lo exterior.